A todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy domingo una vez más, llevando desde aquí, desde nuestras casas, la palabra de Dios. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en esta mañana en el nombre poderoso de nuestro Señor. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran afrenta, mal, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas por el fuego. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias por tu bendita palabra. Háblanos a través de ella y por ella, que tu palabra no vuelva vacía. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Háblanos en esta palabra, Señor, en esta mañana, y te damos gracias por la Biblia, por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero decirle que este acontecimiento aquí registrado aconteció aproximadamente en el año 450 antes de Cristo. Nehemías era un varón de Dios. Estaba al servicio del rey Artajerjes. Artajerjes, rey de Persia, en la ciudad de Susa, allá en Persia. Nehemías servía como copero cuando de repente aparece uno de sus hermanos judíos, hebreos, para llevarle una mala noticia. Pero fíjese que me llama la atención que este hombre Nehemías, hombre de Dios, tiene un nombre que va de acuerdo a su personalidad. La palabra Nehemías viene del hebreo Nehenjá, que quiere decir: Dios es mi consuelo, Dios me socorre, Dios me da consuelo, me da paz. Cuando llega Hanani a darle las noticias malas de su pueblo, fíjese que Jerusalén quedaba en la Palestina, cerca al mar Mediterráneo. Pero la ciudad de Susa, en Persia, es lo que hoy en día usted y yo conocemos como Irán, es decir, más al oriente, por la Mesopotamia. Y llega Hanani a decirle a Nehemías, que estaba en Persia, en la ciudad de Susa, en la Mesopotamia, en Irán actualmente, para darle una mala noticia. E inmediatamente lo primero que hace Nehemías es, voy a leer el verso 4 y 5, hacer lo siguiente: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Fíjese que la actitud de Nehemías frente a la mala noticia de Hanani, su hermano, que venía desde Jerusalén a Susa, fue inmediatamente llorar, tal vez de tristeza, de dolor por lo que estaba pasando su pueblo, pero ayunó, oró. Y después, en el contexto dice en su oración: Señor, ten misericordia, ten compasión. Tú, Señor, que tienes misericordia de los que te aman. Clamó por misericordia. Fue lo primero que hizo Nehemías al ver que su pueblo estaba en mal estado. Desolación, caos, destrucción, fuego, muerte, hambruna, había de todo. Pero Nehemías clamó a Dios en ruego, en oración, en ayuno, en súplica. Fíjese que él pide por misericordia, compasión. Ten misericordia, dice. La palabra misericordia viene de la palabra hebrea rahen. Rahen quiere decir compasión, piedad, misericordia. Esa es la palabra
para designar misericordia y compasión. Cuando Nehemías pide por misericordia para su pueblo, inmediatamente va donde Artajerjes, su jefe, pide permiso, le dan las credenciales, se va para Jerusalén, atraviesa, llamemos para ubicarnos hoy en el contexto geográfico, atraviesa desde lo que hoy es Irán hasta lo que hoy es Jerusalén, antiguamente llamado Persia, llamaba Persia a Irán. Viene desde allá a Jerusalén. Siempre hay distancia, no había helicópteros, aviones ni demás, pero llegó a su tierra con amor, con gozo, y lo primero que le dice, vaya al capítulo 2, verso 17, dijo estas palabras cuando llegó a su tierra: vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué quiso decir? Lo que quiso decir en Nehemías fue: levantémonos, no nos pongamos a llorar, a decir pobrecitos nosotros, sino más bien levantémonos y edifiquemos, reconstruyamos, volvamos a reconstruir lo que estaba caído. Entonces, cuando él comienza esto, se levantan enemigos. Estoy resumiendo Nehemías, todo el libro. Se levantan enemigos, usted lo leerá en los siguientes capítulos, contra él, contra los que estaban levantando la ciudad, pero no se desanima. Sigue construyendo, sigue construyendo, sigue construyendo la ciudad. Y nos encontramos en el capítulo 9, el versículo 31, que vuelve a orar allá en su propia tierra. Ya no en Persia, sino en Jerusalén. Ora en su propia tierra y dice estas palabras: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Utiliza Nehemías la palabra misericordioso y vuelve desde el principio: por tu misericordia. Misericordia, usted encuentra en el original hebreo, en las Biblias hebreas, palabra rajen, misericordia. Señor, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Y Nehemías, cuando usted lee los siguientes contextos, hasta que termina el último capítulo, se encuentra que Nehemías le dice al pueblo: ¿quieren misericordia? ¿Quieren que Dios reconstruya y vuelvan a ver la paz, la bendición, la prosperidad? Vuélvasen a Dios. Vengan a Dios. No dejen a Dios por un lado. Sigan a Dios. Regresen a Dios. Vuelvan a la palabra. Y Nehemías dice la palabra en los siguientes capítulos, que tomó la escritura, volvió allá en el templo a leer la palabra de Dios que le habían dejado. Habían dejado la escritura, habían dejado la palabra, habían dejado de orar, habían dejado de buscar a Dios. Dijo: ¿quieren misericordia? Apártense del mal, busquen nuevamente a Dios. Otro gran profeta, Ezequías. Vamos a ver Ezequías. En el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, versículo 9, dijo el profeta Ezequías: porque si os volviereis a Jehová y nosotros y vuestros hermanos y todos los hijos, entonces hallarán misericordia. Hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. Fíjese que al igual que Nehemías, unos años antes, casi 300 años, 200 años alguito antes de Cristo que existió Ezequías, dice estas palabras: ¿quieren misericordia de Dios? Vuelvan a Dios, acérquense a Dios. No aparten más a Dios de sus vidas. Ezequías vivió en un tiempo, año 720 antes de Cristo, unos años antes de Nehemías. Nehemías en el 450 antes de Cristo. Y tanto Nehemías en diferente época como Ezequías hablan del mismo contexto. ¿Queremos que Dios tenga misericordia de nosotros? Volvámonos a Dios, pidamos perdón a Dios, regresemos nuevamente a Dios. Pero me llama la atención que 200 años antes de Nehemías existió otro gran siervo de Dios por el entonces, Salomón, hijo de David, año 900 aproximadamente. Y escribió
los proverbios que usted y yo conocemos. Y fíjese lo que dice aquí en Proverbios, capítulo 28, verso número 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Rahem en el hebreo, misericordia, compasión, piedad. ¿Quieren misericordia? ¿Quieren compasión? ¿Quieren que Dios le responda nuevamente? Es hora de buscar a Dios. Eso es lo que en otras palabras dijo Salomón. Concuerda con lo que dijo Ezequías 200 años después. Concuerda lo que dice Nehemías casi 300 años después de Ezequías. Concuerdan en los diferentes tiempos que la misericordia de Dios se alcanza cuando el pueblo se vuelve a Dios, cuando no deja a Dios de lado. ¿Quieren buscar a Dios? Es necesario buscarlo de una vez. Volvámonos a Él. Hoy en día el mundo está pidiendo misericordia. Alguien por estos días vía telefónica me decía: ¿será que Dios no tiene misericordia de nosotros, de nuestros hijos? ¿Será que Dios no tiene misericordia, compasión de nuestras familias? Hay una ley, causa y efecto. O en otras palabras, como dice la Escritura, lo que el hombre siembra, eso recoge. La carta de los Romanos que escribió San Pablo, más o menos casi 57 años después de Cristo, San Pablo escribía en una de sus cartas que la tierra gime con dolores de parto a causa de la maldad del hombre. La tierra gime, ¿qué quiere decir? La tierra entra en caos. Cuando hablo de la tierra, hablo literalmente del planeta Tierra, su naturaleza, su vegetación, sus ríos, sus mares. Sus mares gimen. La naturaleza gime, como dice Pablo, a causa de la maldad del hombre. Nehemías le decía a su pueblo: están pasando gran mal ustedes porque se apartaron de Dios y dejaron a Dios. Ezequías dijo: ustedes se apartaron de Dios. Están sufriendo consecuencias de apartarse de Dios. Y viene Proverbios, nos dice: no encubra su pecado, su maldad, porque se aparta usted de Dios y ve las consecuencias. Y no hay misericordia. ¿Quiere misericordia? Vuélvase a Dios. A lo largo y ancho de la palabra nos exhorta la Escritura a volvernos a Dios. El pueblo en la época de Nehemías o en la época de Ezequiel vivían circunstancias duras y difíciles como tal vez hoy las estamos viviendo. Pero estos hombres de Dios dieron la respuesta. Volverse a Dios era la respuesta. Hoy en día nosotros decimos, como me decía alguien: Dios no tendrá misericordia de nosotros, compasión. ¿Qué dice la Escritura? Volvámonos a Dios. Dios tiene misericordia, compasión y piedad. Pero la misericordia va acompañada de acercarnos a Él de verdad, de buscarlo a Él, de no dejar a Dios. Pablo, les reitero que Pablo decía que la naturaleza, la tierra gime con dolor de parto, es decir, la tierra se sucumbe. Por eso todo lo que está viendo ustedes, cambios climáticos, todo a causa de que la tierra gime, sufre, llora, está reclamando que el mundo vuelva a Dios. Eso lo dice la Escritura. Quiero decirle que hoy por hoy la gente clama misericordia, pero la gente no quiere acercarse a Dios porque, por lo contrario, nuestros líderes, nuestros gobernantes, apartamos a Dios. Ya no queremos a Dios en la universidad, no queremos a Dios en el colegio, no queremos a Dios en las escuelas, en los jardines. No queremos a Dios. A los maestros de las escuelas públicas. Mi esposa trabaja con niños en un jardín infantil. Ya es prohibido que a los niños se les coloque a orar, a leer un pasaje de la Biblia, a hablar de Dios. Eso está prohibido.
Pero lo que no está prohibido es que lleguen cartillas, que lleguen comunicados, que le diga que tenemos que dar el libre desarrollo de la personalidad y que promocionemos. No sé si es la palabra correcta, no encuentro otra. Promocionemos la diversidad sexual, eso está bien. Hay que promocionar todo lo que a Dios no le agrada. Hay que promocionar y decir no al aborto, como lo dicen las leyes. Entonces aplaudimos no al aborto. O mejor, sí al aborto. Es decir, tú eres dueño de tu cuerpo. Mujer, tú eres dueña de tu cuerpo. Puedes abortar, no importa en la condición que sea, en todos los casos, aborta, aborta. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos que hay cosas que Dios aborrece, que van en contra de la Biblia, en contra de la natura, en contra de la escritura, en contra de los mandamientos. Las leyes están creando todo para decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso lo dice la escritura. Dice el Nuevo Testamento que llegarán días, estos son los días, que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Se está cumpliendo esta palabra. Entonces, estamos sacando a Dios de todo el contexto social, político, todo. Porque la fe, la religión, eso es solamente una mitología, algo que queda para los ignorantes, analfabetas, retrógradas, queda para gentes limitadas, gente ignorante, gente de muy bajos recursos, gente mediocre. Para ellos queda la religión. Pero para el intelectual, el culto, el letrado, los asuntos religiosos, es decir, lo que se llame Dios, somos Estado laico, debe ser laico, Dios afuera. Pero entremos lo que es malo, lo que Dios no le agrada. A eso sí, legalicémoslo con leyes, con estatutos. Hagámoslo ley. Entonces vienen las consecuencias como en el tiempo de Nehemías y el tiempo de Ezequías. Y comienza a verse en las consecuencias, los resultados. O comienza a ver lo que dijo Pablo, que la tierra comienza a gemir de dolor a causa de la maldad del hombre. Y entonces ahí sí decimos, Dios, ten misericordia, ten compasión, como decía las oraciones de estos hombres de Dios. Rajén, misericordia, compasión, ten piedad. Respuesta: Dios tiene misericordia de un pueblo, pero si el pueblo se acerca a Dios, si el pueblo deja sus malos caminos, sus malas leyes, si deja las leyes que van en contra de la escritura, leyes que van en contra de Dios, cuando esto se deje, cuando el hombre comience a buscar a Dios y vuelvan a decir que en los colegios, que en los jardines infantiles se vuelva a leer una palabra, a hablar de Dios, acercarnos a Dios, entonces vamos a hallar misericordia. De lo contrario, no viene misericordia. Usted dirá, ¿qué tipo tan... como quiera llamarme? No me importa. Llámeme como me llame. Yo soy predicador de la palabra de Dios. Yo no soy un hombre que tengo que llevar la actitud positiva. No soy conferencista de actitud positiva. Soy predicador de la palabra. Y la palabra me enseña que vienen días malos. La palabra me enseña que vienen días difíciles para el mundo. Dice la palabra de Dios que para los postreros tiempos el tiempo se acortará. Será más pequeño, más diminuto. Y fíjese que el tiempo se acorta, como dice la Escritura. Hace que yo recuerde, era el año 2000 y estamos en el 2020. Pasaron 20 años. ¿En qué momento fui abuelo? Yo no me acuerdo, fue tan rápido que no lo noté. Porque el tiempo se acorta, como dice la Escritura. Escrito está. La maldad se multiplicará. Escrito está, se ha multiplicado la maldad. Los hombres a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Escrito está y se está cumpliendo. Se legalizarán y se harán cosas contrarias a la palabra. Y escrito está. Se saca a Dios de todo
porque serán tiempos, dice tiempos difíciles, en que la gente ya no querrá saber de Dios, sino de sus placeres, solo de su yo, de su altruismo. Entonces decimos, Dios, ayúdanos, Dios, sálvanos, Dios, socórrenos, Dios. Pero ¿qué hacemos para que Dios no responda? Volvámonos a Dios. Ahí está la respuesta. ¿Queremos misericordia? Vuelva hacia Dios. Busque a Dios nuevamente. Fíjese que en Marcos, capítulo número 11, verso 9. Verso 9 de Marcos dice la bendita palabra de esta manera. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosana, Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! ¿Quiere entender usted este contexto histórico? Esto ocurrió cuando Jesús entraba por Jerusalén, entrada triunfal, o lo que ustedes llaman el Domingo de Ramos. Ocurrió que salió la multitud a recibirlo con mantas, con palmas, ¡Hosana, Hosana! ¿Qué ocurría aquí? El pueblo estaba bajo el yugo del Imperio Romano, primer siglo I. Estaban subyugados, el pueblo judío hebreo estoy hablando. Querían un libertador. Muchos niños, mujeres y los ignorantes, analfabetas, los más ignorantes, tal vez los más pobres, se acercaban a Jesús el Mesías para decir, Hosana, Hosana. ¿Sabe qué es la palabra Hosana? La palabra Hosana viene de una palabra hebrea, Hoshaná. Hoshaná quiere decir, sálvanos y ayúdanos porque tú eres Dios. Eso es el contexto judío hebreo. Sálvanos y ayúdanos quiere decir Hosana o Hoshaná, del hebreo Hoshaná. Sálvanos y ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Porque estaban oprimidos por el Imperio Romano y querían clemencia, querían misericordia, querían compasión, querían que Dios los ayudara. Y vieron que Jesús era Dios. Estos humildes campesinos, analfabetas, ignorantes, sí reconocieron que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios que se había hecho carne, hombre, en el vientre de la Virgen María. En otras palabras, ellos reconocieron lo que el profeta Isaías había dicho casi 700 años antes, que Jesús o el Mesías llegaría de una virgen, dijo Isaías. Esos ignorantes reconocieron efectivamente que Él era el Mesías que podía ayudarlos. Y por eso gritaban, Hoshaná, Hosana, bendito el que viene. Entendieron que Él venía de Dios. Sálvanos y ayúdanos significa Hosana. Sálvanos, ayúdanos porque tú eres Dios. ¿Qué estamos pidiendo hoy nosotros, colombianos? O tal vez los que nos ven por otros países. ¿Qué estamos pidiendo? Rahem, compasión, misericordia. Hoshaná, Hosana. Sálvanos y ayúdanos, Dios. Ten misericordia, Dios del mundo. Quiero decirle que quizás vengan cosas difíciles, otras pandemias, otras epidemias, terremotos, tsunamis, maremotos, cosas tenaces, como dicen los jóvenes. Pero la pregunta es, ¿estamos decididos a que cambie esto? ¿Estamos decididos a que volvamos a vivir la bendición, la paz? Si estamos decididos, la respuesta la dijo Ezequías, la dijo Salomón el sabio, la dijo Nehemías, la dijo Pablo, la dijo desde Génesis a Apocalipsis, los siervos de Dios. Volvámonos a Dios y veremos la respuesta, la bendición. Veremos que Dios oirá nuestras oraciones. Pero si volvemos a Él y nos apartamos de los malos caminos, si dejamos de crear leyes antinatura, leyes contra la escritura, si dejamos de crear leyes donde favorezcan a los corruptos y hagan, ¿cómo decirlo?, tiranía contra los indefensos o los pobres o los menesterosos, cuando sigan leyes injustas
contra los pobres y oprimidos, y se levanten contra las cosas que verdaderamente Dios manda decir que no se hagan. Cuando se siga haciendo eso, que es lo que se está haciendo en el mundo entero, leyes absolutamente totales en contra de Dios, entonces las consecuencias no van a parar. Escúcheme, no van a parar. Si los gobernantes se volvieran a Dios, si los congresos, representantes, políticos se volvieran a Dios. Yo no estoy diciendo tienes que hacerte de esta religión o tal religión. No estoy hablando de una religión. Escúchenme bien. Estoy hablando de volverse a Dios, de reconocer que Dios vino a la tierra, se hizo hombre en el vientre de María la Virgen, se hizo carne, se llamó como le quiera llamar, Yeshua, Yahshua, Yeshua, Jesús. Dígaselo en el idioma que quiera. Ese Jesús vino a la tierra y se hizo hombre. Cuando usted reconoce que Jesús es Dios hecho carne y hombre, que vino a morir por nuestros pecados, que fue sepultado y fue resucitado el tercer día, según las Escrituras, y lo cree en su corazón y se acerca a ese Dios por medio de Jesús. ¿Por medio de quién? De Jesús. No todos los caminos conducen a Roma, dice el dicho popular. No todos los caminos conducen a Dios, porque solo hay un Señor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie llega allá, sino por Jesús. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, nos volvemos a Jesús, nos volvemos a Dios, que se hizo carne y hombre, entonces veremos la misericordia de Dios, la compasión y la piedad de Dios. Misericordia queremos para estos días malos y difíciles. Es necesario buscar a Dios de todo corazón en estos tiempos y pedir perdón por nuestros errores y pecados, por nuestras faltas y equivocaciones. Y entonces así, solo así, Dios levantará y quitará sus juicios, porque los juicios están decretados. Déjeme decirlo, según la Escritura. No hablo lo que yo quiera que pase, ni lo que yo quiera pensar. No, lo que escrito está, porque el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra, la Escritura, no pasará. No le podemos añadir ni quitar, no pasará. Sencillamente días malos vienen a la tierra. Tal vez vendrá una dura economía paupérrima, pobre para todos nosotros, para mucha gente. La situación difícil, el dólar, según debe ser, tiene que caer a su máxima expresión. Norteamérica caer, China resurgir. Bueno, esto es otro tema que hoy no quiero tocar aquí. Rusia resurgir. Son temas que, bueno, son temas de Apocalipsis. No estoy hablando de eso hoy. Estoy hablando de Nehemías y la misericordia de Dios. Pero vienen días en la economía, vienen días de adversidad, de dificultad, pero escrito está. Pero escrita está la solución. La solución es buscar a Dios y Dios levantará sus juicios. Solo, única y exclusivamente si nos volvemos a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. He escuchado tu palabra y tu palabra es verdad, viva y eficaz. Y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Gracias por enseñarme a través de ella. Señor, te pido perdón por mis errores, por mis faltas, por mis equivocaciones. Te pido perdón. Y ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, ten misericordia de mi país, de mi Colombia, de mi familia. Y ayúdame a acercarme a ti, Dios. Hoy quiero que tú me recibas como tu hijo. Abro mi corazón, te recibo como mi Señor. Entra a mi vida. Reconozco que Jesús es Dios, que nació de la Virgen María y que murió por mis pecados y resucitó al tercer día según las Escrituras. Reconozco esa verdad. Ahora, Señor, perdóname, lávame y límpiame con tu sangre preciosa y guíame con tu Espíritu Santo a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.
y hasta próximo domingo, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.